Bien, hoy vamos a continuar con estequiometría combinada con soluciones. Así que vamos a ver los ejercicios 18, 19, 20 y 21. El ejercicio 18 nos pide calcular el volumen de ácido clorhídrico concentrado de densidad 1,180 gramos por centímetro cúbico y 36,23% peso en peso, que ha de reaccionar sobre un exceso de dióxido de manganeso sólido para producir cloruro de manganeso 2 acuoso, agua y la cantidad necesaria de cloro gaseoso, que al actuar sobre disolución de hidróxido de sodio origine 5 decímetros cúbicos de disolución 1 molar de hipoclorito de sodio, además de cloruro de sodio acuoso y agua. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer antes de arrancar es plantear cuáles son las reacciones de este ejercicio. En este ejercicio tenemos dos. Tenemos primero la reacción del ácido clorhídrico con el óxido de manganeso 2 para producirnos cloruro de manganeso 2, agua y cloro. Luego el cloro que se produce en esta primera reacción reacciona en una segunda reacción con hidróxido de sodio para darnos hipoclorito de sodio, cloruro de sodio y agua. Entonces estas son nuestras dos reacciones. Ahora que tenemos las dos reacciones y entendemos cuál es el proceso que vamos a seguir, vamos a balancearlas. Antes de seguir con el balanceo, vamos de vuelta. A mí me dan estos datos del ácido clorhídrico y estos datos del hipoclorito de sodio. Y a mí me preguntan qué volumen de ácido clorhídrico necesito para generar esta cantidad de hipoclorito de sodio. Entonces lo que yo voy a usar como conector es este cloro justamente, porque los moles de cloro que se consumen en esta segunda reacción va a ser la misma cantidad de moles que se produjeron en la primera. Entonces los moles de cloro los voy a poder relacionar por estequiometría en un principio con el hipoclorito. Del hipoclorito voy a sacar cuántos moles se me produjeron de cloro. Y de los moles de cloro puedo sacar cuántos moles tenía originalmente de ácido clorhídrico. Entonces ese es el proceso que vamos a seguir. Bien, el ejercicio nos dice que balanceemos las reacciones por el método de ion-electrón. Entonces lo que vamos a hacer es balancearlas por este método, pero hay que tener cuidado porque tenemos que ver si se balancea en medio ácido o en medio básico. En este ejercicio tenemos los dos casos. La primera reacción es en medio ácido porque tiene ácido clorhídrico. La segunda reacción es en medio básico porque tenemos un hidróxido en la reacción. Entonces vamos a balancear la primera por el método de ion-electrón en medio ácido, ¿sí? Entonces, por un lado, tengo mi reducción de manganeso 4 a manganeso 2. Entonces tengo el dióxido de manganeso. Esto no lo puedo disociar, ¿sí? Porque es un sólido. El dióxido de manganeso que me da manganeso 2 más. Entonces, por método de electrón, sencillito, lo balanceo. Y, por otro lado, tengo el cloruro que se va a oxidar a cloro gaseoso, a cloro molecular, ¿sí? Cloro 2. Entonces balanceo las masas, balanceo las cargas y ya me queda la de mi reacción. Fíjense que en las dos me quedaron dos electrones, entonces no hace falta que multiplique ninguna de las reacciones por nada. En este ejercicio no voy a volver a explicar el método en electrón, esto ya debería manejarlo bien. Cualquier cosa intenten hacerlo y controlen con esto si les da. Entonces sumo las dos reacciones para sacar la ecuación iónica neta, se me cancelan los electrones de los dos lados y después incorporo dos cloruros de un lado y dos cloruros del otro que eran simplemente espectadores y me queda la ecuación molecular, ¿sí? Ahora, por otro lado, balanceo la segunda reacción. Esta es en medio básico, como les había dicho, porque tengo un hidróxido. Y lo interesante de esta reacción es que actúa la misma especie en las dos reacciones de la redox. O sea, en la reducción y en la oxidación se va a reducir cloro y se va a oxidar cloro. Entonces tenemos el cloro que pasa a hipoclorito, entonces de cloro 0 a cloro 1, entonces se oxida. Y tenemos el cloro que pasa a cloruro, entonces de cloro 0 a cloro menos 1 se reduce. Entonces estas las balanceo, balanceándolas en medio básico, ojo que no es lo mismo que balancearlas en medio ácido. Y sumo las dos reacciones, se me cancelan los dos electrones de los dos lados, o sea, otra vez me quedan 2 y 2. Entonces no multiplico ninguna de las reacciones por nada. Me queda la ecuación iónica neta.
Y luego incorporo los sodios, que eran los espectadores, es decir, los que no participan en la redox, para sacar la ecuación molecular. Entonces, ahora que tengo las dos ecuaciones balanceadas, procedo a hacer el ejercicio. Entonces, lo primero que voy a ver es decir, bueno, de hipoclorito de sodio yo tengo un volumen de 5 decímetros cúbicos, concentración 1 molar. Entonces, esto primero lo que voy a hacer es pasarlo a moles. Entonces, 1 molar, es decir, que en un decímetro cúbico o en un litro tengo un mol. Entonces planteo, en un decímetro cúbico tengo un mol de hipoclorito de sodio. Entonces, en los 5 decímetros cúbicos que tengo voy a tener 5 moles de hipoclorito de sodio. Ahora planteo la reacción y digo, según esta estequiometría se me producen 2 moles de hipoclorito a partir de 2 moles de cloro. Entonces, si 2 moles de hipoclorito se obtienen a partir de 2 moles de cloro, 5 moles de hipoclorito se van a obtener a partir de 5 moles de cloro. Entonces, estos 5 moles de cloro que van a reaccionar en la segunda reacción son los que se obtuvieron en la primera, ¿sí? Entonces acá voy a decir, según la primera reacción, un mol de cloro se produce a partir de 4 moles de ácido clorhídrico. Entonces, si un mol de cloro se produce a partir de 4 moles de ácido clorhídrico, los 5 moles de cloro que yo tengo se produjeron a partir de 20 moles de ácido clorhídrico. Entonces ahora tengo los moles de ácido clorhídrico, la densidad de la solución y la concentración de la solución. Entonces con estos tres datos yo los puedo relacionar para saber qué volumen usé de ácido clorhídrico. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a traducir esta concentración porcentaje peso en peso a moles por centímetro cúbico. La parte de arriba, los gramos de ácido clorhídrico, los voy a pasar a moles de ácido clorhídrico usando el peso molecular. Y la parte de abajo, los gramos de solución, los voy a pasar a centímetros cúbicos de solución usando la densidad. Entonces, fíjense que termino reemplazando este 36,23 gramos de ácido por 0,9926 moles de ácido. Y estos 100 gramos de solución los termino reemplazando por 84,75 centímetros cúbicos de solución. Entonces es lo mismo decir 36,23% peso en peso que 0,9926 moles sobre 84,75 centímetros cúbicos. Entonces al final planteo, si tengo esta cantidad de moles de ácido en esta cantidad de centímetros cúbicos, los 20 moles que yo usé en la reacción se deben haber obtenido a partir de 1707 centímetros cúbicos, que si lo paso a decímetros cúbicos es 1,71 decímetros cúbicos. Y ahí termina este ejercicio. Bien, el ejercicio 9 nos pide calcular el volumen de ácido nítrico concentrado de una determinada densidad y concentración que debe agregarse a un decímetro cúbico de ácido clorhídrico concentrado de otra densidad y otra concentración para obtener agua regia. Y nos da esta relación, 3 ácidos clorhídricos por un ácido nítrico. Esta relación de acá no es una relación de gramos o de mililitros, es una relación de moles, es una proporción molar. Entonces, en este ejercicio, aunque no tengamos una reacción para balancear que nos dé una estequiometría, tenemos aún así una relación entre moles de un compuesto con moles de otro. Entonces, dentro de todo es como si tuviésemos una estequiometría, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos plantear? Nosotros queremos saber, con este volumen de ácido clorhídrico de estas condiciones, ¿qué volumen de ácido nítrico tengo que poner de estas condiciones? Para tener una solución final donde la proporción sea que por cada 3 moles de ácido clorhídrico yo tenga un mol de ácido nítrico. Entonces, lo que voy a hacer es partir de estos datos del ácido clorhídrico para sacar cuántos moles de ácido clorhídrico son. Y sabiendo que la relación es 3:1, voy a sacar cuántos moles de ácido nítrico necesito para preparar esta solución de agua regia. Y voy a averiguar entonces, para tener esta cantidad de moles con los datos que yo tengo, qué volumen tengo que tomar. Ese es el proceso de este ejercicio, así que vamos a proceder a hacerlo. Lo primero que voy a hacer es tomar el dato del ácido clorhídrico del 40% peso en peso y lo voy a traducir a moles por centímetro cúbico. Entonces, en lugar de ser gramos de ácido clorhídrico por gramos de solución, va a ser moles de ácido clorhídrico por centímetros cúbicos de solución. Entonces, esto es igual al ejercicio anterior.
Los gramos los paso a moles usando el peso molecular del ácido clorhídrico, como está hecho acá en amarillo. Y los gramos de solución los paso a centímetros cúbicos de solución usando la densidad, como está mostrado acá en naranja. Entonces, haciendo estas conversiones, es lo mismo entonces escribir que 40 gramos de ácido clorhídrico por cada 100 gramos de solución es idéntico a 1,096 moles de ácido clorhídrico por cada 83,47 centímetros cúbicos de solución. Ahora, ¿yo cuánto tengo de la solución de ácido clorhídrico? Tengo un decímetro cúbico, o un litro, o 1000 centímetros cúbicos, sí, es todo lo mismo. Entonces, como tengo 1000 centímetros cúbicos, voy a decir, bueno, si según este dato de la concentración que yo tengo, por cada 83,47 centímetros cúbicos de solución tengo 1,096 moles de ácido clorhídrico, en 1000 centímetros cúbicos voy a tener 13,13 moles de ácido clorhídrico. Entonces, esta va a ser mi cantidad de moles de ácido clorhídrico en la solución de agua regia. Entonces, ¿cuántos moles voy a tener de ácido nítrico de acuerdo a esto? Entonces, de acuerdo a la proporción que a mí me dieron, por cada 3 moles de ácido clorhídrico voy a tener un mol de ácido nítrico. Entonces, si tengo 13,13 moles de ácido clorhídrico, voy a tener 4,38 moles de ácido nítrico. Ahora, estos moles no es el resultado. Yo quiero saber qué volumen necesito de ácido nítrico. Entonces, lo que voy a hacer para relacionar los moles con el volumen es lo mismo que hice antes, solo con los datos del ácido nítrico. Voy a convertir o traducir de cierta manera este 66,97% peso en peso a moles por centímetro cúbico. En vez de gramos de ácido por gramo de solución, va a ser moles de ácido por centímetro cúbico de solución. Entonces, otra vez hago lo mismo. Estos gramos de ácido nítrico los paso a moles de ácido nítrico usando el peso molecular del ácido. Y estos 100 gramos de solución los paso a centímetros cúbicos de solución usando la densidad. Entonces, termina siendo lo mismo escribir 66,97 gramos de ácido nítrico por 100 gramos de solución que 1,063 moles de ácido nítrico por 71,43 centímetros cúbicos de solución. Entonces, ahora que tengo esta relación entre los moles y los centímetros cúbicos, puedo saber estos moles con qué volumen se corresponde. Entonces planteo eso. Si 1,063 moles de ácido nítrico se encuentran en 71,43 centímetros cúbicos de solución, los 4,38 moles de ácido nítrico que yo quiero, ¿en qué volumen se va a encontrar? En 294 centímetros cúbicos de solución. Bien, seguimos con el ejercicio siguiente. El ejercicio 20 ya tiene una diferencia comparado a los anteriores. Acá incorporamos otro concepto que es el concepto de la concentración del peróxido de hidrógeno expresada en volúmenes. ¿Qué quiere decir eso cuando yo digo que una concentración la tengo en volúmenes? Cuando yo digo que el agua oxigenada está en volúmenes, quiere decir, cuando digo agua oxigenada 10 volúmenes, estoy diciendo que un litro de solución produce 10 litros de oxígeno en condiciones normales de presión y temperatura. Esto es muy importante. Las condiciones normales de presión y temperatura es algo que es esencial a este tipo de ejercicio. ¿Por qué? Porque recuerden que en condiciones normales de presión y temperatura, es decir, a una atmósfera de 25 grados centígrados, un litro de gas, un mol de gas ocupa 22,4 litros, ¿sí? Entonces, eso es un dato también que vamos a usar para realizar estos ejercicios. Entonces, a mí me dan me preguntan, mejor dicho, ¿cuál es la concentración en volúmenes del peróxido de hidrógeno puro de densidad 1,45 gramos por centímetro cúbico? Bien, entonces, ¿cuál es la reacción que vamos a usar? Esta de acá. Tenemos el peróxido de hidrógeno que se descompone, por así decirlo, nos da agua y oxígeno, justamente por eso se llama agua oxigenada. Entonces, si yo tengo peróxido de hidrógeno en una botella, se va a descomponer para darnos agua con burbujitas de oxígeno, ¿sí? Entonces, a mí me dicen que esta es la densidad de peróxido de hidrógeno. También es otra manera de darme una concentración. A mí me están diciendo que yo tengo 1,45 gramos de peróxido de hidrógeno en un centímetro cúbico de solución. Entonces yo esto lo voy a pasar a moles por litro para poder relacionarlo por estequiometría con la cantidad de oxígeno que se produce. Pero yo necesito relacionar moles con moles, no gramos con gramos, ¿sí? Entonces,
Usando el peso molecular del peróxido de hidrógeno, que es 34 gramos por mol, planteo, si 34 gramos son un mol, 1,45 gramos, esto que tengo acá, ¿cuántos moles son? Entonces ahora, en vez de decir que la densidad es 1,45 gramos por un centímetro cúbico, es 0,0426 moles por centímetro cúbico. Ahora, yo quiero saber cuánto tengo en un litro. ¿Por qué? Porque cuando yo expreso los volúmenes es cuántos litros de oxígeno me produce un litro de peróxido de hidrógeno. Entonces yo necesito saber cuántos moles tengo en un litro de peróxido de hidrógeno. Entonces, si un centímetro cúbico de solución contiene 0,0426 moles, 1000 centímetros cúbicos, o sea, un litro va a contener 42,6 moles. Entonces, recordemos, expresar esta cantidad de moles es lo mismo que expresar un litro de solución, ¿sí? Entonces, yo siempre estoy diciendo, un litro de solución de peróxido de hidrógeno produce tantos litros de oxígeno. Eso es lo que yo quiero llegar, solo que ahora lo estoy expresando como moles. Porque esta relación estequiométrica está en moles. Entonces, según esta reacción, 2 moles de peróxido de hidrógeno producen 1 mol de oxígeno. Entonces, 2 moles de peróxido me producen 1 mol de oxígeno. Entonces, los 42,6 moles, que son un litro, me producen 21,3 moles. Pero yo no quiero saber cuántos moles de oxígeno me produce un litro de peróxido, quiero saber cuántos litros de oxígeno me produce un litro de peróxido. Entonces, teniendo en cuenta que esto es en condiciones normales de presión y temperatura, yo planteo que un mol de gas, o sea, un mol de oxígeno, ocupa 22,4 litros. Entonces los 21,3 moles que se producen a partir de un litro de peróxido me va a ocupar 477 litros. Es decir, de otra manera, que la concentración de peróxido de hidrógeno es de 477 volúmenes. El ejercicio 21 es muy parecido, solo que ahora arrancamos de la concentración en volúmenes para atrás y nos piden a nosotros que planteemos las concentraciones en molaridad y en porcentaje peso en volumen. Entonces, teniendo en cuenta que la concentración es 10 volúmenes, esto quiere decir que un litro de peróxido nos produce 10 litros de oxígeno, ¿sí? Entonces, teniendo en cuenta cuántos son estos 10 litros de oxígeno, puedo saber cuántos moles de oxígeno son. De esos moles, por estequiometría, puedo sacar cuántos moles tenía originalmente de peróxido de hidrógeno. Entonces voy a tener esta cantidad de moles en un litro. Entonces ahí yo ya tengo expresada una concentración. Voy a tener moles por litro, que es molaridad. Entonces ahí ya tengo un resultado. Y después esa molaridad la convierto a porcentaje de peso en volumen. Eso ya vamos a ver cómo. Entonces acá hacemos estos tres pasitos. Primero paso los litros de oxígeno a moles de oxígeno. Entonces digo, si 22,4 litros es lo que ocupa un mol de oxígeno, 10 litros de oxígeno es lo que ocupa 0,446 moles de oxígeno. Si un mol de oxígeno surge a partir de 2 moles de peróxido, 0,446 moles de oxígeno surgen a partir de 0,893 moles de peróxido. Entonces, como esta es la cantidad que yo tengo en un litro, la concentración de peróxido va a ser 0,89 molar. Ahora quiero expresar esta misma concentración en porcentaje de peso en volumen. El porcentaje de peso en volumen va a ser los gramos de peróxido por cada 100 mililitros de solución. Entonces, yo ya sé que en 1000 mililitros tengo 0,89 moles. Entonces, en 100 mililitros tengo 0,089 moles. Ahora estos moles los voy a pasar a gramos usando el peso molecular del peróxido, que es 34 gramos por mol. Entonces digo, si un mol pesa 34 gramos, 0,089 moles pesa 3,04 gramos. Entonces tengo estos 3,04 gramos en 100 mililitros de solución. Es decir, que la concentración de peróxido es 3,04% peso en volumen.